¿Qué tal? Mi nombre es Hernán Berni. Desde la Dirección de Educación Continua y la Unidad de Igualdad de Género de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, les damos la bienvenida a esta segunda parte de la serie Pioneras del Cine Silente. En un video anterior, que les invitamos a verlo, exploramos la carrera de la que fuera la primera mujer cineasta en la historia del cine y que también fuera la primera persona en dirigir una película de ficción. Su nombre fue Alice Guy y tuvo una extensa carrera que pasó desde prácticamente la primera película de ficción jamás hecha hasta tener un estudio propio en los Estados Unidos. En el video anterior comentábamos también que Alice Guy fue definitivamente una gran influencia en las cineastas de los Estados Unidos. Y mencionábamos el nombre de Lois Weber, que fue la principal directora y guionista de principios de Hollywood. Lois Weber comienza su carrera como actriz y como productora de teatro junto a su esposo Philip Smalley. Ambos comienzan a realizar pequeñas películas alrededor de 1907, a menudo facturadas bajo el título colectivo de The Smalleys. En ese tiempo, Lois se dedica también a vender guiones y comienza a trabajar de tiempo completo en la American Gaumont Film Company, encabezada justo por Alice Guy y su esposo Herbert Blaché. Alice fue un importante modelo a seguir para Lois por su vasta experiencia en la realización cinematográfica. Una vez en la Gaumont, Lois Weber comienza no solamente a escribir escenarios, sino que también los dirigía y protagonizaba. Su esposo se incorpora a la empresa y ambos comienzan a actuar juntos en varias películas, todas escritas por Lois. De hecho, su condición de pareja casada de clase media a menudo se usaba como promoción, dando a entender que sus películas eran intelectualmente superiores. El ritmo frenético de las producciones le dio a Lois una ventaja. Ella misma diría más adelante en una entrevista: crecí en el negocio cuando todos estaban tan ocupados aprendiendo su rama particular de la nueva industria que nadie tuvo tiempo de darse cuenta de que una mujer estuviera ganando terreno. Y es que en los primeros años del cine, los puestos dentro de la producción no estaban definidos tal y como los conocemos actualmente, y era común que se entrelazaran. Una directora podía ser guionista y actriz en una misma película, y muchas actrices también eran productoras. El sistema era aún bastante horizontal, y el cine era hecho por grupos de gente que no obedecía a una jerarquía estricta. En 1912, Lois Weber y su esposo tuvieron la oportunidad de trabajar en producciones cinematográficas de mayor presupuesto al ingresar a la Rex Motion Picture Company, que finalmente se convertiría en parte de los estudios Universal, entonces llamado Universal Pictures. El jefe de la Rex era Edwin S. Porter, y él buscaba hacer dramas íntimos y de buen gusto con actrices y actores desconocidos. Y Lois Weber se destacó justo en este tipo de cintas, realizando una o dos películas de un carrete por semana. Una de las películas más destacadas de Lois Weber es Suspenso, de 1913. Este corto de 10 minutos a menudo se cita como una de las películas clave en el impulso del arte de la narrativa visual. Esta cinta trata sobre una joven madre, interpretada por la misma Lois Weber, que queda atrapada dentro de su casa con un vagabundo y llama a su esposo, quien corre a casa para salvarla. En una escena histórica, Lois aumenta la tensión al superponer 3 tomas diferentes en un mismo cuadro. A la izquierda se ve al vagabundo entrando a la casa. A la derecha, a la esposa que llama al esposo para pedir ayuda. Y en medio, el esposo recibe la angustiosa llamada telefónica. Esto era una manera muy inteligente de mostrar la acción simultánea, y era una técnica que el público nunca había visto antes. Suspenso es también un ejemplo magistral del uso del montaje, sobre todo en una época en la que la edición tal y como la conocemos ahora no existía, contraponiendo diferentes puntos de vista dependiendo de los personajes y alternando exteriores con interiores de manera que la tensión va creciendo conforme se desarrolla la cinta. A partir de 1914, Lois Weber comienza a hacer películas más largas y completa una producción de 4 carretes del Mercader de Venecia,
que es el primer largometraje estadounidense dirigido por una mujer, además de ser también el primer largometraje adaptado de una obra de Shakespeare en el cine. Más tarde ese mismo año, Lois Weber y su esposo se van de la Universal a la productora Hubbard's Wordsworth, donde se les dio más libertad para hacer largometrajes, entre ellos el célebre Hipócritas, de 1915, en donde se contrasta la búsqueda de la verdad por un monje asceta con el culto a la apariencia de un ministro moderno. Para entonces, los avances tecnológicos y narrativos en la naciente industria cinematográfica hizo que las películas silentes se volvieran más largas y complejas y se comenzaran a proyectar en los nuevos palacios de películas, teatros arquitectónicamente complejos diseñados para atraer a una multitud con mayor poder adquisitivo. Y para llenar los asientos de estos nuevos palacios, los propietarios de los teatros se dirigieron específicamente al público femenino. La lógica que tenían era que si se atraía a las mujeres blancas de clase media a los cines, se eliminaría la estridente multitud de la clase trabajadora, que había sido el público principal desde el nacimiento del cinematógrafo. Estas mujeres llevarían a sus maridos, y los teatros podrían cobrar más por las entradas, publicitando la función de cine como una salida de noche elegante. Estos cines se construyeron cerca de los comercios, se colocaron cupones de descuento en revistas y ofrecían cuidado infantil gratuito. Para todo esto se contrataron escritoras y directoras que garantizaran que el contenido fuera atractivo y se creía que estas mujeres daban un tono moral a las películas que las clases medias de los Estados Unidos apreciaban. Cuando en 1916 Lois Weber regresa a los estudios Universal, se había convertido ya en la parte dominante de la dupla con su esposo, siendo ella la directora principal de todas las películas. Ella era la autora de todos los guiones, de los materiales publicitarios, y las reseñas de la época destacaban su trabajo como creativa. Además, Weber era para la Universal una garantía de que lo invertido en sus producciones se traduciría en éxitos de taquilla. Tanto así que la única aparición en el cine de la célebre bailarina rusa Anna Pavlova fue en la cinta La niña tonta de Portici, una adaptación de la ópera La muerte de Portici, escrita por Germain Delavigne. Lois decía que quería hacer películas que tuvieran una influencia positiva en la mente del público, y es entonces que, entre 1914 y 1921, hizo una serie de películas sobre problemas sociales, convirtiéndose en una de las primeras directoras en Estados Unidos en abordar problemas moralmente complejos. Su película de 1916, ¿Dónde están mis hijos?, se centra en el control natal. Como muchísimas películas de la era del cine silente, vista desde una mirada moderna, ¿Dónde están mis hijos?, puede resultar problemática, ya que aboga por la pureza social, el control de la natalidad y la eugenesia para prevenir el deterioro de la raza y la proliferación de las clases bajas. Sin embargo, esta temática era considerada progresista en esa época, ya que Weber pertenecía a la Iglesia de la Ciencia Cristiana. En este largometraje, Lois Weber hace uso de trucos ópticos en varias escenas, con énfasis en las exposiciones múltiples para transmitir información o emociones de manera visual. Como motivo recurrente, cada vez que una mujer en la cinta queda embarazada, la cara de una niña o un niño está doblemente expuesta sobre su hombro. Al final de la película, la pareja protagonista se encuentra sentada frente a la chimenea, con la familia que hubieran tenido superpuesta sobre la imagen y poniendo en primer plano la pesadumbre del paso del tiempo. Esta película, ¿Dónde están mis hijos?, fue lanzada casi al mismo tiempo que el arresto de la activista Margaret Sanger, encarcelada por promover la idea de la planificación familiar. La historia de Margaret Sanger fue también el tema de la película de Lois Weber de 1917, La mano que mece la cuna, reseñada entonces como una de las películas más contundentes jamás realizadas en apoyo de la legalización del control de la natalidad. En La ciudadanía contra John Doe, hace una denuncia a la pena capital. Hub the Devil's Brew trataba sobre el abuso de drogas y la pobreza es el tema principal de Zapatos,
que describe la lucha de las mujeres de la clase trabajadora. Es sorprendente pensar que estas películas se hicieran en aquel entonces, que una película sobre el control de la natalidad o sobre la pena capital, escrita y dirigida por una mujer, no solo hubiera sido permitida por los estudios, sino que realmente fuera exitosa. En un momento en el que se desconfiaba del impacto cultural del cine, Weber creía en el poder narrativo y dramático del medio. Ella mencionaba que su ideal de entretenimiento visual era un estante de libros bien surtido cobrando vida. Pero para Weber, la intención de llevar el refinamiento al cine iba más allá de las temáticas de conciencia social. A menudo hablaba de usar las imágenes en movimiento como un medio para lograr un cambio político. Durante su estancia en la Universal apoyó también las carreras de otras actrices empleadas en el estudio, que incluyen a Cleo Madison, a Lule Warrenton y a Dorothy Davenport Reed, que se convertirían también en directoras o productoras posteriormente. La prominencia de Lois Weber se solidificó en 1917 cuando deja los estudios Universal para formar su propia compañía, la Lois Weber Productions. Weber negoció contratos de distribución extremadamente lucrativos con la Universal, convirtiéndola por un tiempo en la persona encargada de la dirección de cine mejor pagada en Hollywood, según la revista Photoplay. Se ha argumentado que la imagen de Weber fue fundamental para definir tanto su lugar particular en las prácticas cinematográficas como los roles de las mujeres en los primeros tiempos de Hollywood, y que su personalidad burguesa, relativamente conservadora pero decidida, reflejaba la concepción idealizada de la industria cinematográfica y de sus nuevas clientes, mujeres blancas, casadas, de clase media, percibidas como árbitros del gusto en sus comunidades. Ya con su propia compañía de producción, Lois Weber comienza a alejarse de lo que ella llamaba las cintas pesadas que había producido la Universal y esquiva los problemas de censura que habían soportado en favor de producciones más íntimas centradas en el matrimonio y la domesticidad. Weber concentra su mirada y su energía más que nunca en las vidas y experiencias de las mujeres, en películas como Lo que los hombres quieren y Dos esposas muy sabias. En un intento de trascender las técnicas de producción en masa utilizadas en los principales estudios, Weber también experimentó con diferentes métodos de trabajo, filmando en locación tanto como fuera posible y a menudo en secuencia narrativa. Sin embargo, los Estados Unidos entraba a la era del jazz en la década de 1920 y las cintas realizadas por Lois Weber comenzaban a ser consideradas como antiguas, en parte debido a su propensión al didacticismo, pero también porque según la prensa de la época, sus valores se volvieron cada vez más arcaicos y su tono moralista y propagandístico no era adecuado para una era en la que el hedonismo parecía aún más urgente. Después de haber hecho 13 largometrajes, en abril de 1921, la Lois Weber Productions colapsó. Si bien Weber fue una de las pocas guionistas en hacer una carrera sostenida dentro de la dirección, como la mayoría de las otras pioneras, su producción se desaceleró considerablemente después de 1922. En 1922, Lois Weber escribe y dirige The Blood, o La Mancha, considerada como su obra maestra y su película más exitosa de este periodo. La película rechazaba los valores de un Estados Unidos capitalista que medía el valor de las personas a partir de su riqueza, al describir los compromisos y las elecciones que las mujeres empobrecidas se veían obligadas a tomar para lograr la movilidad social y la seguridad financiera. Para contar con el máximo realismo, esta historia de la familia de un profesor universitario, trabajadora pero con un ingreso exiguo, Weber la filmó en casas reales utilizando una plataforma de iluminación especial y rechazó el uso de actrices y actores profesionales para los personajes secundarios. Para enfatizar que esta película era una narrativa centrada en la mujer, Weber utilizó el corte desde el punto de vista de la perspectiva de la esposa del profesor. Después de The Blood o La Mancha, las películas de Weber no volvieron a hacer dinero en taquilla. Weber encuentra una industria en transición en una era en la que los grandes estudios acaparaban la mayor parte de la producción, con una creciente división entre puestos y una jerarquía vertical.
Pocos estudios independientes podían sobrevivir y esa era una realidad que golpeó particularmente a las mujeres cineastas. Y tomando en cuenta que el sufragio femenino no tuvo efecto en los Estados Unidos hasta 1920 y en Francia hasta 1944, en ese entonces no se consideraba que las mujeres tuvieran una mentalidad empresarial, por lo que las posiciones de poder en los sets de cine, como la dirección, comenzaron a reservarse exclusivamente a los hombres. Entre 1912 y 1919, la Universal tuvo 11 directoras que trabajaban constantemente y que hicieron un total de 170 películas en estos 7 años. Desde mediados de la década de 1920 y hasta 1982, el estudio no contrató a una sola cineasta. En enero de 1925, Lois Weber fue contratada de nuevo por los estudios Universal, esta vez encargada del desarrollo escénico de una serie de adaptaciones de novelas populares, entre las que se encuentra El fantasma de la ópera, y en 1927 dirige de nuevo 3 películas, de las cuales solamente se conserva Sensation Seekers. La popularización del cine sonoro ese mismo año fue motivo por el cual muchas mujeres que trabajaban dentro de la producción cinematográfica fueron despedidas de los estudios, al considerarse el manejo de la nueva tecnología una labor fundamentalmente masculina, pasando por alto a figuras históricamente relevantes en el desarrollo del sonido en el cine, como Alice Guy, que 3 décadas atrás había realizado más de 150 fonoescenas. Y fue justo una película con sonido, la última dirigida por Lois Weber, White Heat, en 1934. En ese periodo, en la década de los 30, solamente hubo una mujer trabajando como directora de cine en los Estados Unidos, que fue Dorothy Asner, aunque debido a los hechos como la censura de Hollywood y la transgresión de su cine donde profundizaba en temas como el papel de la mujer en la sociedad y hacer crítica de esta, o por el mero hecho de ser la única mujer directora en unos estudios cinematográficos regidos principalmente por hombres, el nombre de Dorothy Asner acabaría siendo prácticamente borrado durante años. En 1921, la revista Motion Picture escribió: "Cuando se escriba la historia del desarrollo narrativo de las primeras películas, Lois Weber ocupará una posición única. Y es que Weber comenzó a hacer películas cuando el cine era silente, de un máximo de 20 minutos, y aún no era considerado una empresa comercial. Y terminó cuando entró el sonido y los largometrajes eran considerados productos extremadamente rentables". Lois Weber fue también la primera directora en hacer un largometraje en los Estados Unidos y lanzó las carreras de muchas actrices, a la vez que directoras, productoras y guionistas. Fue también responsable, con mucho éxito, de la inserción de temáticas sobre problemas sociales en el cine comercial. Su película final de 1934, White Heat, exploraba el romance de una pareja interracial. 5 años después de esta película, a los 70 años, fallece Lois Weber. Su nombre debería estar escrito en la historia del cine, ya que ella ocupa una posición única en él. Mostró cómo las películas pueden ser un medio poderoso y cómo pueden explorar con franqueza cuestiones importantes y generar discusión, a la vez que son importantes piezas de arte visual. Y como mencionamos anteriormente, en Hollywood habían muchas más mujeres trabajando en la producción cinematográfica y destacaban principalmente las editoras. También habían directoras en muchos otros países, sobre todo en Europa, en algunos países asiáticos y en algunos países de Latinoamérica. Pero de esto hablaremos en la siguiente cápsula. Y así terminamos esta segunda cápsula sobre las pioneras del cine silente. Mi nombre es Hernán Berni y desde la Dirección de Educación Continua y la Unidad de Igualdad de Género de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, les agradecemos habernos acompañado. Muchísimas gracias. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.